¿De verdad crees que vas a conseguir algo con esta basura? Se rió cruelmente mi hermano David mientras me sacudía las llaves del BMW nuevo en la cara. El abuelo me dejó la casa, el dinero y las inversiones porque sabía que tú nunca serías más que un perdedor. Estaba de pie en el porche de la casa de mi difunto abuelo en Detroit, sosteniendo una llave oxidada y un trozo de papel amarillento con una dirección garabateada. Todo lo que quedaba de mi herencia, después de que se leyera el testamento 3 horas antes. David se ajustó el traje de $3,000 y sonrió con esa arrogancia que conocía desde niño. ¿Un cobertizo abandonado en el distrito industrial? ¿En serio? El abogado incluso se rió cuando lo leyó en voz alta. Me llamo Michael Thompson y, a mis 42 años, acabo de descubrir que mi propio hermano ha pasado los últimos 5 años manipulando a nuestro abuelo de 93 años para que reescribiera el testamento. Pero mientras David celebraba su victoria, mostrando documentos que probaban cómo había cuidado de mi abuelo en los últimos años, algo en la expresión del abogado me llamó la atención. El señor Patterson, que conocía a nuestra familia desde hacía décadas, evitó mi mirada cuando me entregó esa llave oxidada. Tu abuelo fue muy específico sobre esta dirección, había murmurado en voz baja. Dijo que lo entenderías cuando llegaras allí. David no escuchó esa parte. Estaba demasiado ocupado contando los ceros de la cuenta bancaria que acababa de heredar. Siempre fuiste el nieto favorito hasta que le mostré al abuelo quien realmente se preocupaba por él, continuó David, guardando las llaves del BMW en su bolsillo. Mientras tú estabas demasiado ocupado para visitarlo, yo estaba allí todos los días, cuidando de él, demostrando mi valía. La ironía era cruel. Había perdido 3 trabajos en los últimos 2 años tratando de cuidar de mi hija Emma, que luchaba contra la leucemia. Cada consulta médica, cada sesión de quimioterapia, cada noche sin dormir en el hospital significaba menos tiempo para visitar al abuelo. David lo sabía perfectamente. Ah, y ya que vas a necesitar dinero, añadió con falsa generosidad, puedo ofrecerte un trabajo en mi empresa de construcción. Salario mínimo, claro, teniendo en cuenta tu falta de cualificación. Sus palabras dolían porque contenían fragmentos de verdad. Mi cuenta bancaria llevaba meses en números rojos. El seguro médico solo cubría el 70% de los tratamientos de Emma. Y ahora, sin perspectivas de herencia, realmente necesitaba cualquier trabajo. Pero algo en la forma en que el abogado había enfatizado esa dirección me intrigaba. El abuelo Edward Thompson había sido muchas cosas: mecánico, veterano de guerra, coleccionista compulsivo y narrador de historias. Pero nunca fue alguien que hiciera algo sin un propósito. Acepto el trabajo, respondí con calma, sorprendiendo a David. Pero primero tengo que echar un vistazo a ese cobertizo. Quizás haya algo que pueda vender. David se echó a reír. Claro, Mike. Ve a ver si encuentras algún tesoro escondido. Quién sabe, quizá el abuelo escondió algo de dinero entre el óxido. Se metió en el BMW y bajó la ventanilla. Empiezas el lunes. A las 6 de la mañana. No llegues tarde, hermanito. El rugido del motor V8 resonó en la calle mientras veía cómo las luces traseras desaparecían en la esquina. Me quedé solo en el porche, girando esa misteriosa llave entre mis dedos. Emma estaba pasando el fin de semana con mi exmujer Linda, lo que me daba tiempo para investigar esa herencia aparentemente inútil. Al menos descubriría si había algo en el cobertizo que pudiera vender para pagar las facturas médicas atrasadas. Mientras conducía mi ruidoso Honda Civic por las calles de Detroit, no podía dejar de pensar en la última conversación que tuve con mi abuelo. Michael, me había dicho con esa voz ronca de fumador jubilado, a veces las cosas más valiosas son aquellas que nadie más quiere mirar. En ese momento, pensé que estaba filosofando sobre la vida en general. Ahora, con la dirección del almacén programada en el GPS, empecé a preguntarme si había algo más detrás de esas palabras. Si te está gustando esta historia de familia, traición y misterios, no olvides suscribirte al canal, porque lo que suceda cuando abra esa puerta lo cambiará todo para siempre. La dirección me llevó a una zona industrial en decadencia, donde los almacenes abandonados competían con los terrenos baldíos llenos de maleza. Me detuve frente al número 1420 de la avenida industrial, y por primera vez, sentí una punzada de duda. ¿Qué me había dejado exactamente mi abuelo aquí? El almacén número 1420 se alzaba como una carcasa industrial contra el cielo gris de Detroit. Paredes de ladrillo desgastado, ventanas rotas tapadas con madera contrachapada y una puerta metálica oxidada que parecía no haberse abierto en décadas. Exactamente el tipo de lugar donde David esperaría encontrarme rebuscando entre la basura en busca de chatarra para vender.
Giré la llave en la pesada cerradura y ésta se dio con un clic metálico que resonó en el vacío. La puerta chirrió violentamente al abrirse, revelando una oscuridad absoluta que olía a aceite de motor viejo y décadas de polvo acumulado. Usé la linterna de mi teléfono móvil para explorar el interior, esperando encontrar herramientas oxidadas, piezas de coches desechadas o tal vez algunos muebles antiguos que pudieran valer unos cientos de dólares. En cambio, tropecé con una lona encerada que cubría algo grande en el centro del espacio. Muy grande. Tiré de la lona con cuidado y mi corazón casi se detuvo. Bajo la protección había 3 automóviles clásicos en perfecto estado. Un Shelby Cobra de 1967 azul metalizado, un Corvette Stingray de 1963 rojo cereza y un Mustang Boss 429 de 1969 en verde racing. Cada uno parecía haber salido directamente de la línea de montaje. «¿Qué diablos?», murmuré, caminando alrededor de los vehículos como si fueran espejismos que pudieran desaparecer en cualquier momento. Solo el Cobra valía más de lo que había ganado en los últimos 5 años juntos. Encontré un interruptor de luz escondido detrás de una pila de neumáticos, y cuando lo accioné, todo el cobertizo se iluminó, revelando que no era un almacén abandonado, sino un santuario automovilístico equipado profesionalmente. Sistema de ventilación, suelo de epoxi, herramientas de mecánico organizadas en bancos de trabajo, y en una pared del fondo, una pequeña oficina con una antigua mesa de roble. Sobre la mesa había un sobresellado con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía del abuelo Edward. Mis manos temblaban mientras abría el sobre y sacaba una carta de 3 páginas escrita a mano. Querido Michael, si estás leyendo esto, significa que David finalmente ha conseguido lo que siempre ha querido, convencerme de cambiar el testamento y quedarse con la parte visible de la herencia. También significa que has descubierto por qué te he dejado este cobertizo específicamente a ti. Estos 3 coches juntos valen aproximadamente $1.200.000. Pero no se trata solo del dinero, chico. Durante los últimos 5 años, he visto a David visitarme religiosamente todos los martes y jueves. Siempre con regalos caros, siempre con planes sobre cómo modernizar mis inversiones, siempre recordándome lo ocupado que estabas para preocuparte por un viejo como yo. Lo que David nunca supo es que yo sabía exactamente por qué no podías visitarme a menudo. Yo también tuve una hija con cáncer, Michael. Tu abuela Ruth luchó contra la leucemia durante 3 años antes de dejarnos. Reconocí las señales, las facturas médicas acumulándose, los trabajos perdidos por estar en el hospital, el agotamiento en tus ojos cada vez que podías visitarme. David me contaba con orgullo el fracaso de tu vida, como no podías mantener un trabajo, como tu exmujer te abandonó porque eras un perdedor sin ambiciones. Nunca mencionó a Emma. Nunca mencionó que estaba sacrificando tu carrera para cuidar de tu hija de 8 años. Nunca mencionó que vendías tus propias pertenencias para pagar tratamientos experimentales que el seguro no cubría. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi nieto mayor se había convertido exactamente en el tipo de hombre que os cría a los dos para que nunca fuerais. Codicioso, manipulador y cruelmente egoísta. Tuve que dejar de leer por un momento y secarme los ojos, que empezaban a llorar. El abuelo Edward siempre fue perspicaz, pero no imaginaba que había visto a través de las manipulaciones de David con tanta claridad. Seguí leyendo. Así que le seguí el juego. Dejé que creyera que poco a poco me estaba convenciendo para cambiar el testamento. Hice comentarios sobre cómo ya no te importaba la familia, le permití que sembrara dudas sobre tu carácter, incluso fingí preocupación por tu inestabilidad financiera. David pensó que estaba orquestando la mayor manipulación de su vida. En realidad, estaba caminando directamente hacia una trampa que me llevó 2 años construir. Verás, chico, estas no son solo reliquias guardadas por un viejo nostálgico. Cada uno de estos coches ha sido restaurado profesionalmente, documentado y certificado. Los papeles están en el cajón del escritorio, registros de propiedad, certificados de autenticidad, tasaciones oficiales actualizadas hace 6 meses. Y lo que es más importante, hay otros activos que David nunca imaginó que existieran. Cuentas bancarias en diferentes bancos, una póliza de seguro de vida de $500.000 con Emma como beneficiaria y títulos del gobierno que vencen mensualmente durante los próximos 15 años. La casa y las inversiones que David heredó valen aproximadamente $800.000. Lo que te he dejado a ti vale más de 2 millones. Pero aquí está la parte que más le va a doler en su orgullo. Todo está estructurado de manera que los impuestos sobre la herencia de sus bienes son mínimos, mientras que David descubrirá que tendrá que pagar unos $300.000 en impuestos sobre lo que ha recibido. Tendrá que vender la casa para pagarle al gobierno.
¿Ahora entiendes por qué el abogado Patterson parecía incómodo hoy? Se le indicó que no revelara nada hasta que tú descubrieras este lugar por tu cuenta. También se le indicó que grabara la reacción de David durante la lectura del testamento para fines de documentación familiar. Michael, quiero que uses este dinero para cuidar de Emma y reconstruir tu vida. Pero también quiero que aprendas la lección que intenté enseñaros a los dos cuando erais niños. El verdadero carácter se revela no cuando lo tenemos todo, sino cuando creemos que lo hemos perdido todo. David suspendió la prueba. Tú, sin saber siquiera que te estaban poniendo a prueba, la has superado con honor. Hay una última cosa en el cajón inferior del escritorio. Ábrelo cuando termines de leer esto. Con todo mi orgullo y amor. Abuelo Edward. PD. Es probable que David intente impugnar el testamento cuando descubra la verdad. Los documentos del cajón superior resolverán eso definitivamente. Abrí el cajón inferior con manos temblorosas y encontré una pequeña cámara digital con una nota pegada. 2 horas de grabaciones de las visitas dedicadas de David los domingos. Son especialmente interesantes los momentos en los que discute sus planes para mi dinero mientras yo fingía dormir. Guárdalo como seguro de vida. Me senté en la silla del despacho, completamente aturdido por la magnitud del plan de mi abuelo. David no solo había perdido la manipulación más elaborada de su vida, sino que había sido completamente superado por un hombre de 93 años que fingía demencia senil mientras orquestaba una lección de humildad que duraría décadas. ¿Y yo? Acababa de descubrir que nunca más tendría que preocuparme por las facturas médicas, que Emma recibiría el mejor tratamiento posible y que mi carrera podría finalmente reconstruirse sin la presión desesperada de la pobreza. Pero la parte más dulce de toda esta revelación fue imaginar el momento exacto en que David recibiría la llamada de su contable explicándole el problema de los impuestos sobre la herencia. En ese momento, sentado en el santuario secreto que mi abuelo había preparado, me di cuenta de que estaba a punto de presenciar la caída más épica de la arrogancia familiar en la historia de los Thompson. Y David ni siquiera sospechaba que su humillación apenas estaba comenzando. 3 días después del descubrimiento en el cobertizo, mi teléfono sonó a las 6:30 de la mañana. Era David, y su voz había perdido por completo esa arrogancia característica. Mike, tenemos que hablar. Ahora. De fondo, pude oír lo que parecía una acalorada discusión y el sonido de papeles siendo tirados. Buenos días a ti también, hermano, respondí con calma, saboreando cada segundo de su evidente angustia. ¿Algún problema? ¿Problema? Su voz subió 2 octavas. Mi contable acaba de llamarme. Al parecer, hay complicaciones con la herencia que he recibido. Me acomodé en el sillón de la oficina del almacén, rodeado de los documentos que probaban exactamente cuáles eran las complicaciones que estaba descubriendo. ¿Qué tipo de complicaciones? Una larga pausa. Luego, con la voz de alguien que estaba tragando vidrio molido. Impuestos sobre la herencia. $320,000. Que deben pagarse en 90 días. Hice una pausa dramática antes de responder, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Vaya, eso es inesperado. Unexpected. David exploded. Es un desastre. La casa vale 800,000, pero si la vendo rápidamente para pagar los impuestos, obtendré como máximo 600. Eso significa que le deberé al gobierno 120,000 más. La ironía era deliciosa. El hombre que 3 días antes me ofrecía el salario mínimo por caridad, ahora me suplicaba ayuda financiera sin siquiera darse cuenta. David, ¿por qué me cuentas esto? Porque pensé que tal vez podrías prestarme algo de dinero. Solo temporalmente. Puedo usar el BMW como garantía. El BMW que me había restregado en la cara días atrás como símbolo de su superioridad. El mismo BMW que descubrí, gracias a los documentos del abuelo, que aún tenía una hipoteca pendiente de $40,000. ¿Cuánto necesitas? Unos 200,000. Sé que es mucho, pero puedes vender el cobertizo, quizá encuentres algunas herramientas antiguas que valgan algo. Si supiera que en ese momento estaba literalmente sentado sobre una fortuna de $2 millones, probablemente le daría un infarto. Lo pensaré, mentí con suavidad. Pero primero, necesito entender mejor tu situación financiera. ¿Tienes otras deudas además de la financiación del BMW? Silencio incómodo. ¿Cómo sabes lo de la financiación del BMW? David, acabas de pedirme prestados $200,000. Obviamente, necesito saber cuál es tu situación financiera antes de considerar nada. Bueno, está la financiación del coche.
y algunas tarjetas de crédito. Y tal vez un pequeño préstamo que utilicé para los gastos iniciales de la constructora. Consulté discretamente los documentos que había dejado el abuelo. Su investigación sobre David en los últimos años había sido impresionantemente completa. ¿A cuánto ascienden esas pequeñas deudas? Alrededor de 180,000. Así que David no solo se enfrentaba a 320,000 en impuestos de sucesión. Estaba enterrado en casi $500,000 de deudas totales, con una casa que en el mercado actual tal vez valía 600,000 si tenía suerte. Entiendo. ¿Y la constructora? ¿Cómo va el negocio? Bueno, ha habido algunas complicaciones con contratos recientes. Nada que no se pueda resolver con un poco de capital circulante. Traducción: la empresa estaba quebrando junto con él. David, voy a ser directo. Aunque consiguiera reunir $200,000 vendiendo el almacén y todo lo que hay dentro, eso no resolvería tu problema. Tienes $500,000 en deudas totales. Oí un sonido que nunca había oído antes. Mi hermano mayor empezando a sollozar. Mike, yo lo he estropeado todo. Pensé que podía gestionarlo todo, que el dinero de la herencia cubriría todas las inversiones que había hecho. El contable dijo que el abuelo había estructurado las cosas de manera que maximizara mis impuestos. ¿Quieres decir que el abuelo sabía que esto iba a pasar? Al parecer, sí. El abogado Patterson me ha dicho hoy que el abuelo consultó a un experto en impuestos hace 2 años. Sabía exactamente cuánto tendría que pagar. El abuelo Edward no solo había planeado dejarme una fortuna secreta. Había estructurado deliberadamente la herencia de David para crear una trampa financiera que obligaría a mi hermano a afrontar las consecuencias de sus años de codicia y manipulación. Era venganza póstuma en su nivel más sofisticado. David, ¿dónde estás ahora? En la oficina de la constructora. O mejor dicho, en lo que solía ser mi oficina. El propietario del edificio vino esta mañana con los papeles del desahucio por falta de pago. Así que no solo estaba perdiendo la casa heredada. También estaba perdiendo el negocio, la oficina y probablemente la mayoría de los contratos en curso. ¿Le has contado a alguien lo que te pasa? ¿A tu esposa Jennifer? Una risa amarga. Jennifer me dejó anoche. Al parecer, descubrió las deudas de la tarjeta de crédito cuando intentó comprar comida y la tarjeta fue rechazada. Se llevó a los niños y se fue a casa de su madre. David estaba perdiendo literalmente todo al mismo tiempo: su casa, su empresa, su matrimonio y su dignidad. ¿Y lo más cruel de todo? Aún no sabía que yo tenía los recursos para ayudarlo a salir de esa situación. Pero tampoco sabía si quería ayudar a alguien que 3 días atrás me había llamado perdedor y me había ofrecido el salario mínimo como favor. ¿Mike? ¿Sigues ahí? Estoy aquí, David. Mira, sé que no he sido, que no te he tratado muy bien últimamente, especialmente el día de la lectura del testamento. Pero somos familia. Somos los únicos que quedan de la familia Thompson. Por fin, algo parecido a una disculpa. ¿Te refieres al día en que me llamaste perdedor y dijiste que el abuelo sabía que yo nunca sería nada? Solo estaba haciendo drama. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy nervioso. No era una disculpa de verdad, pero al menos era un reconocimiento. David, necesito tiempo para pensar en todo esto. Es mucha información de golpe. ¿Cuánto tiempo? La urgencia en su voz era palpable. Un hombre desesperado empieza a hacer cálculos sobre plazos. 90 días para los impuestos, quizá 30 días antes del desahucio, pagos de tarjetas que vencen cada semana. Una semana. ¿Una semana? Mike, no tengo una semana. El gobierno no espera, los acreedores no esperan. Entonces quizá deberías haberlo pensado antes de pasar años manipulando a un anciano para conseguir una herencia que tiene consecuencias. Silencio total al otro lado de la línea. Tú sabías lo de los impuestos. Sabía que el abuelo era más inteligente de lo que tú siempre le has reconocido. Otra larga pausa. ¿Hay algo en el cobertizo que no me hayas contado? Era la pregunta que llevaba 3 días esperando. ¿Hay algo en la herencia que no me hayas contado, David? ¿A qué te refieres? Quiero decir que tal vez sea hora de que ustedes dos hablen con total honestidad sobre lo que realmente heredaron. Y sobre lo que realmente saben de los planes del abuelo. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en el silencio del cobertizo, rodeado por la evidencia de la genialidad de mi abuelo. David aún no sabía nada sobre los coches, las cuentas bancarias secretas o los $2 millones que técnicamente estaban bajo mi control.
Pero empezaba a sospechar que había más en esta historia de lo que parecía. La cuestión ahora era, ¿cuánto tiempo dejaría sufrir a mi hermano antes de revelarle que tenía el poder de salvarlo? Y lo más importante, ¿merecía ser salvado? Durante los 3 días siguientes, convertí la oficina del cobertizo en mi centro de operaciones personal. Los documentos que había dejado el abuelo Edward eran una clase magistral de planificación estratégica a largo plazo. No eran solo papeles aleatorios sobre coches y cuentas bancarias. Era un dossier completo sobre David, sus debilidades financieras, sus patrones de comportamiento y un análisis psicológico que habría impresionado a cualquier terapeuta profesional. Una carpeta entera estaba dedicada a lo que el abuelo llamó registro de manipulación. Transcripciones de conversaciones que David creía privadas, fotografías de documentos que había alterado, correos electrónicos que creía haber borrado para siempre. El abuelo había documentado metódicamente cada mentira, cada intento de aislarlo de mí, cada comentario cruel sobre mi falta de ambición y mis deficiencias como padre. Pero la parte más devastadora era una grabación de video de 47 minutos. David sentado en la sala de mi abuelo, con una cámara oculta capturando cada palabra mientras explicaba en detalle por qué no merecía heredar nada. Verás, abuelo, Mike nunca ha entendido el valor del dinero. Lo malgasta todo en tratamientos caros para una niña que probablemente ni siquiera sobrevivirá. Es una crueldad dejar que alguien así administre una herencia familiar. Puse el video en pausa y respiré hondo para controlar la ira que me subía por el pecho. Mi hija Emma llevaba 6 meses en remisión. Los tratamientos caros que David criticaba le habían salvado la vida. Pero en la grabación, David continuaba. Además, Mike siempre ha sido el más débil de la familia. Sin ambición, sin visión para los negocios. Si dejamos el dinero en sus manos, lo gastará todo en caridad o en tonterías sentimentales. Alguien como yo, que ha construido una empresa desde cero, obviamente sabe mejor cómo preservar el patrimonio familiar. El abuelo, en la grabación, solo asentía con la cabeza, haciendo ocasionalmente preguntas que animaban a David a rebelarse aún más. ¿Y Emma? ¿No es también tu nieta? Técnicamente, sí. Pero invertir en una niña enferma es como tirar el dinero. Estadísticamente, las posibilidades de recaída son altas. Es mejor centrar los recursos en empresas que tienen un rendimiento garantizado, como mi constructora. Tuve que volver a hacer una pausa. David había argumentado literalmente que mi hija de 8 años no merecía recursos médicos porque no era una inversión rentable. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi revisión de los documentos. Era David, por supuesto. Mike, ¿dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas allí. Estoy ocupándome de algunas cosas. ¿Por qué? Tengo que enseñarte algo. Es sobre el cobertizo que heredaste. Creo que he descubierto algo. Mi corazón se aceleró. ¿David había descubierto los coches? ¿Qué tipo de cosa? Es mejor discutirlo en persona. ¿Dónde estás exactamente? Miré a mi alrededor en la oficina, rodeado de pruebas de la fortuna que había heredado, y tomé una decisión. Estoy en el cobertizo. Avenida Industrial, 1420. Llegaré en 20 minutos. Rápidamente guardé todos los documentos más comprometedores en la caja fuerte que había descubierto detrás de una foto enmarcada. Dejé solo algunos papeles básicos sobre la propiedad sobre la mesa, manteniendo la apariencia de que estaba tratando de evaluar el valor de herramientas viejas y chatarra. Cubrí los 3 coches clásicos con sus lonas originales, asegurándome de que solo parecieran formas indefinidas en la oscuridad. Cuando David llegó, yo estaba sentado en una vieja silla de plástico, fingiendo revisar algunos registros de propiedad sin importancia. Dios, Mike, este lugar es peor de lo que imaginaba. Entró mirando a su alrededor con evidente desdén. Huele como si algo hubiera muerto aquí. Es aceite de motor viejo. Nada que una buena limpieza no pueda solucionar. David caminó por el cobertizo, evitando charcos de agua y empujando algunas herramientas oxidadas con el pie. Escucha, he descubierto algo que puede ser importante para los dos. Mi abogado estaba revisando el testamento y encontró algunas inconsistencias en el lenguaje legal. ¿Qué tipo de inconsistencias? Bueno, técnicamente, el testamento especifica que tú heredaste la propiedad y su contenido. Mi abogado cree que esto puede interpretarse de una manera más amplia que solo este cobertizo específico. Mantuve una expresión neutra, pero por dentro sonreí. David estaba lo suficientemente desesperado como para intentar reclamar parte de mi herencia,
sin saber que estaba literalmente parado sobre $2 millones. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez deberíamos impugnar todo el testamento. Dividirlo todo a medias, como debería haber sido desde el principio. David, tú recibiste la casa, las cuentas de inversión, todo lo de valor. Yo recibí un viejo cobertizo con herramientas oxidadas. Exacto. Es injusto. El abuelo claramente no estaba en su sano juicio cuando hizo esas divisiones. Con los impuestos a los que me enfrento, tenemos que reconsiderar toda la distribución. Me quedé en silencio un momento, dejándole creer que estaba considerando su propuesta. Si estás siguiendo esta historia de codicia familiar y manipulación, no te pierdas el próximo capítulo, porque la venganza que mi abuelo planeó está a punto de revelarse de una forma que David nunca hubiera imaginado posible. Hay una condición, dijo finalmente. ¿Qué condición? Tienes que ser completamente sincero conmigo sobre tu situación financiera. No solo los impuestos sobre la herencia, sino todo. Todas las deudas, todos los problemas. Si vamos a ser socios en esta impugnación, necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. David dudó, claramente incómodo con la idea de la transparencia total. ¿Por qué es importante? Porque si impugnamos el testamento y perdemos, usted seguirá necesitando ayuda para salir del agujero financiero. Necesito comprender la magnitud del problema antes de comprometerme a nada. Se acercó a uno de los coches cubiertos con una lona y se apoyó casualmente en él sin darse cuenta de que estaba tocando un Shelby Cobra de $500,000. Está bien. La situación es grave. Además de los $320,000 en impuestos sobre la herencia, tengo unos $200,000 en deudas de tarjetas de crédito, $80,000 en la financiación del BMW y aproximadamente $100,000 en préstamos comerciales para la constructora. $700,000 en deudas totales. Más o menos eso. ¿Y tus ingresos mensuales actuales? David bajó la mirada. Bueno, con la constructora en problemas y Jennifer habiéndome dejado, prácticamente cero en este momento. Entonces estás en bancarrota. Temporalmente sin flujo de caja, corrigió a la defensiva. Es diferente. Me levanté y caminé hacia él, deteniéndome justo delante para que tuviera que mirarme. David, voy a hacerte una oferta. Una oportunidad de resolver tus problemas financieros sin tener que impugnar el testamento. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. ¿Qué tipo de oferta? Asumiré tus deudas personales. Tarjetas de crédito, financiación del coche, préstamos. Todo. $600,000. ¿Cómo? No tienes ese dinero. Puedo conseguir un préstamo contra esta propiedad. Quizás valga más de lo que parece. David miró a su alrededor de nuevo, tratando de ver valor donde antes solo veía chatarra. ¿Y a cambio? A cambio, firmas un documento legal en el que reconoces que el testamento se ha ejecutado correctamente, que el abuelo estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que renuncias a cualquier futura impugnación de la herencia. ¿Y los impuestos de sucesión? Todavía necesito $320,000 para eso. Eso lo resolverás vendiendo la casa heredada. Incluso con una venta rápida, debería cubrir los impuestos y sobrar algo. David se quedó en silencio, procesando la propuesta. Era su salvación financiera servida en bandeja de plata, pero exigía admitir públicamente que había intentado manipular a un anciano y había fracasado. ¿Por qué harías eso por mí? Después de cómo te traté. La pregunta más sincera que había hecho en años. Porque somos familia, David. Y porque el abuelo me enseñó que a veces la persona más fuerte es la que ofrece una segunda oportunidad. Lo que David no sabía era que el abuelo había previsto exactamente esa conversación. Había dejado instrucciones específicas sobre cómo manejar el momento en que David intentara renegociar la herencia. Y esas instrucciones incluían una prueba final de carácter que determinaría si David merecía la redención o la destrucción total. Necesito tiempo para pensar, dijo David finalmente. Claro, pero no mucho tiempo. Cuanto más esperemos, más intereses se acumularán sobre tus deudas. Cuando David salió del cobertizo, me quedé solo de nuevo con los documentos que revelaban el verdadero alcance del plan de mi abuelo. Había una última carpeta que aún no había abierto, marcada con «Protocolo de emergencia», abrir solo si David rechaza la redención. Dentro había documentos que harían que la oferta de $600,000 pareciera generosidad infantil en comparación con lo que sucedería si mi hermano seguía eligiendo la codicia por encima de la humildad. El abuelo Edward no solo había planeado mi recompensa y la elección de David.
Había previsto múltiples escenarios y preparado respuestas proporcionales para cada uno. David tenía 24 horas para decidir si quería ser salvado o completamente aniquilado. Y, por primera vez en semanas, no estaba deseando ningún resultado específico. La justicia, como siempre decía el abuelo, funciona mejor cuando permite que las personas elijan su propio destino. David me llamó a la mañana siguiente a las 7, con la voz cargada de una mezcla de resignación y alivio desesperado. Michael, acepto tu oferta. Firmaré cualquier documento que quieras, renunciaré a cualquier impugnación. Solo necesito que me saques de esta situación. ¿Estás seguro? Es una decisión definitiva, David. Absolutamente. No tengo otra opción. Quedamos en vernos esa tarde en el despacho del abogado Patterson. Lo que David no sabía era que Patterson había recibido instrucciones específicas del abuelo Edward para documentar esa conversación, al igual que había documentado la lectura original del testamento. Llegué a la oficina una hora antes que David, llevando una carpeta que contenía documentos que cambiarían nuestra dinámica familiar para siempre. Patterson me saludó con la misma mirada incómoda de semanas atrás. Michael, tengo que admitir algo. Cuando leí el testamento original, omití ciertas instrucciones adicionales que tu abuelo me dio. ¿Qué tipo de instrucciones? Él previó exactamente esta situación. La oferta que le hiciste a David, la crisis financiera, incluso el momento. Hay documentos sellados que solo deben abrirse si David acepta tus condiciones. Patterson me entregó un sobresellado con lacre rojo, marcado con Protocolo de Redención, Michael Thompson, fase final. Dentro había una carta que comenzaba así: si estás leyendo esto, significa que David ha elegido la humildad por encima del orgullo. Ahora es el momento de revelar toda la verdad. Cuando David llegó, parecía haber envejecido 10 años en una semana. El traje que antes estaba impecable ahora estaba arrugado, los zapatos sin brillo, y había una vulnerabilidad en sus ojos que no había visto desde que era niño. Patterson, dijo David, estrechando la mano del abogado, gracias por organizar esto tan rápido. En realidad, David, hay algunas cosas que ustedes dos deben saber antes de firmar cualquier documento. Patterson encendió un proyector y la pantalla mostró una foto del abuelo Edward sentado en esta misma oficina hace 2 años. Tu abuelo grabó un mensaje específico para este momento. Michael, él indicó que lo vieras junto con David. La familiar voz del abuelo llenó la sala. Mis queridos nietos, si están viendo esto juntos, significa que David ha decidido aceptar la ayuda de Michael y reconocer sus errores. Michael, significa que has decidido mostrar compasión en lugar de venganza. David me miró confundido, sin comprender aún el alcance de lo que estaba sucediendo. La grabación continuó. David, durante los últimos 2 años has creído que me estabas manipulando para cambiar mi testamento. En realidad, cada conversación que hemos tenido ha sido grabada, cada documento que has alterado ha sido fotografiado, cada mentira que has contado sobre Michael ha sido registrada. El rostro de David palideció mientras la pantalla mostraba un montaje de pruebas, fotos del alterando documentos médicos para hacer creer que el abuelo tenía demencia, grabaciones de audio en las que llamaba al abuelo viejo senil, por teléfono con otras personas, correos electrónicos en los que discutía cómo acelerar el proceso de cambio del testamento. Lo que ustedes no saben es que Michael nunca heredó solo un viejo cobertizo. Heredó $2 millones en activos diversos, incluidos 3 coches clásicos que por sí solos valen más de $1 millón. David se volvió hacia mí con una expresión de total conmoción. David, la casa y las inversiones que recibiste se estructuraron específicamente para generar la máxima carga fiscal. Sabía que tus deudas secretas, combinadas con esos impuestos, te llevarían a la bancarrota. La grabación se detuvo y el abuelo miró directamente a la cámara. Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera venganza del abuelo no era contra David. Era contra el ciclo de competencia tóxica que había envenenado a nuestra familia durante generaciones. Y ahora, por primera vez en décadas, teníamos la oportunidad de romperlo. 6 meses después, David estaba sentado en la oficina del fondo de inversión inmobiliaria que el abuelo había creado, revisando contratos de viviendas populares en Detroit. Sus manos, antes manicuradas para reuniones ejecutivas, ahora tenían callos de las constantes visitas a las obras. Michael, acabo de cerrar el proyecto de Corktown Avenue. Será el primer complejo de viviendas con energía solar de la región. Miré a mi hermano y noté cómo había cambiado su postura. Ya no era la arrogancia defensiva de los meses anteriores, sino una confianza genuina basada en el trabajo real. ¿Cómo te sientes al respecto?
Sinceramente, por primera vez en años, siento que estoy construyendo algo que importa. No solo para mi cuenta bancaria, sino para personas reales. Jennifer había vuelto con él 3 meses antes, después de que David demostrara con acciones consistentes que estaba cambiando de forma fundamental. No solo pagando las facturas a tiempo, sino participando activamente en la comunidad, trabajando en proyectos que beneficiaban a familias como la suya. Emma entró corriendo en la oficina en ese momento, con su cabello rubio ondulado tras completar 2 años en remisión. Papá Mike. Tío David. Mamá dice que están construyendo casas para niños como yo que se han puesto enfermos. David se arrodilló para ponerse a su altura. Así es, princesa. Casas especiales para familias que necesitan estar cerca de los hospitales. Ver a mi hermano interactuando con Emma con genuino cariño, sabiendo que meses atrás había sugerido que ella no merecía inversión médica, mostraba cómo las personas pueden cambiar cuando se enfrentan a sus propias decisiones. Patterson nos visitó la semana siguiente, trayendo una última carta sellada del abuelo Edward. Para abrir 1 año después de la reconciliación, decía la instrucción. Mis queridos nietos, comenzaba la carta, si están leyendo esto juntos, significa que han aprendido la lección más importante que podía enseñarles. La familia no se trata de competir, sino de elevarse mutuamente. David se secó los ojos mientras seguía leyendo. Michael, has demostrado que la verdadera fuerza no está en ganar, sino en tender la mano a quien ha caído. David, tú has demostrado que el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestros errores y empezamos a corregirlos. La carta revelaba un último regalo, un fondo educativo de $500,000 para Emma y los futuros hijos de la familia, administrado conjuntamente por nosotros dos. No solo habéis heredado dinero, concluía el abuelo. Han heredado la responsabilidad de romper ciclos familiares tóxicos y crear nuevos legados basados en la compasión. 3 años después, nuestra empresa de desarrollo comunitario había construido más de 200 viviendas asequibles en Detroit. David descubrió que tenía un talento natural para el diseño sostenible, mientras que yo me especialicé en la parte financiera y administrativa. Emma, ahora con 12 años y completamente sana, nos visitaba a menudo en las obras, interesada en la arquitectura. Decía que quería construir bonitos hospitales para niños enfermos cuando fuera mayor. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de la historia del abuelo?, me preguntó David durante nuestro paseo mensual por el cementerio, donde visitábamos su tumba. ¿Qué? Podría habernos dejado simplemente dinero y ya está. En cambio, nos dio la oportunidad de convertirnos en mejores personas. La herencia no eran los bienes, era la transformación. Me detuve ante la sencilla lápida que decía, Edward Thompson, enseñó con el ejemplo. David, ¿te has dado cuenta de que desde entonces nunca hemos discutido por dinero? Porque hemos descubierto que hay cosas más valiosas por las que competir. Como quien construye más casas, quien ayuda a más familias, quien deja el mejor legado para Emma y las futuras generaciones de los Thompson. En ese momento, comprendí completamente el ingenioso plan del abuelo Edward. No solo había previsto nuestras reacciones, sino que había orquestado nuestra evolución. Si esta historia de transformación familiar te ha llegado al corazón, suscríbete al canal porque tenemos muchas otras historias sobre cómo la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos juntos. Hoy, cuando miro el cobertizo donde todo comenzó, ahora convertido en nuestra oficina principal, veo 3 coches clásicos que representan no solo un valor monetario, sino la sabiduría de un hombre que sabía que la mejor venganza contra la codicia es enseñar generosidad. Pero también sabía que, si elegías el orgullo por encima de la familia, Michael tendría los recursos para destruirte por completo. Las pruebas que he recopilado son suficientes para iniciar procesos penales por fraude a personas mayores, falsificación de documentos y coacción financiera. David temblaba ahora, con las manos agarradas a los brazos de la silla. Sin embargo, si elegías la humildad, si aceptabas la ayuda de tu hermano y admitías tus errores, entonces esa sería tu oportunidad de redención real. La pantalla cambió para mostrar otro conjunto de documentos. Michael, los $600,000 que le ofreciste a David representan exactamente 1/3 de la herencia neta que te dejé. Pero hay una condición adicional que solo ahora se revelará. Miré a Patterson, que estaba preparando más papeles. David no solo recibirá ayuda para sus deudas. También recibirá una posición de socio minoritario en un fondo de inversión inmobiliaria que he establecido, administrado por Michael. Es una oportunidad para reconstruir su carrera bajo supervisión y orientación. David me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho.
La voz del abuelo respondió como si hubiera anticipado la pregunta. Porque la verdadera familia no se trata de castigar los errores, sino de crear oportunidades de crecimiento. David, has pasado años tratando de demostrar que eras mejor que Michael. Ahora tendrás la oportunidad de aprender a ser mejor de lo que eras. Patterson apagó el proyector y el silencio se apoderó de la sala. Hay una última revelación, dijo Patterson, entregándome un último sobre. Su abuelo dejó esto para que lo leyeran juntos. Abrí el sobre y leí en voz alta. Michael y David, probablemente se estén preguntando cómo preveía todo esto con tanta precisión. La verdad es que no lo preveía. Creé múltiples escenarios con diferentes finales. Hay otras cartas selladas para los casos en los que David decidiera impugnar el testamento, otras para si Michael optara por la venganza y otras más para varios otros posibles desenlaces. David se rió nerviosamente entre lágrimas. Lo que acabáis de pasar no era una prueba con una respuesta correcta o incorrecta. Era una oportunidad para que cada uno eligiera quien quería ser en el momento más difícil. Michael, tú elegiste ser protector. David, tú elegiste ser humilde. Esas elecciones determinaron qué versión del futuro se haría realidad. Cerré la carta y miré a mi hermano. David, ¿tienes idea de lo que significa esto? Él negó con la cabeza, aún procesando todo. Significa que el abuelo no solo nos dejó dinero. Nos dejó la oportunidad de convertirnos en la familia que siempre pudimos haber sido, pero nunca fuimos. Patterson sonrió por primera vez desde que nos conocía. Hay papeles que firmar, pero primero, quieren unos minutos para hablar. Salimos de la oficina en silencio y caminamos hasta el estacionamiento. David se detuvo junto a su BMW y soltó una risa que sonaba entre alivio e incredulidad. Mike, durante años pensé que tú eras el fracasado de la familia. Y todo este tiempo, el abuelo me estaba poniendo a prueba para ver si tenía la mitad del carácter que tú siempre has tenido. David, el abuelo no nos estaba comparando. Nos estaba dando la oportunidad de dejar de compararnos.